educación técnica y dual. Sin duda los técnicos son importantes porque van formando al estudiante a lo que se viene, a poder ir y encaminarlos en su vida laboral. Los preparan muy bien y bueno, es parte del futuro. Saludos cordiales, soy María Marta Camacho, docente catedrática de la Universidad de Costa Rica y productora general de este programa que nos habla de la educación técnica. Hoy estamos con Némesis Barrantes Chávez, quien nos acompaña desde Grecia, Alajuela, con una historia de vida fascinante que nos demuestra cómo el interés personal y la educación técnica pueden ser una unión clave para el éxito profesional. Bienvenida. Gracias. Bueno, muy agradecida por esta invitación, esperando que la audiencia que nos va a estar viendo sea bastante amplia, que logremos llegar a muchas personas más por medio de esta producción tan interesante y que, bueno, sin duda alguna, las personas que han venido son grandes expositores además, entonces más bien un gusto y muchas gracias por la invitación. El día que la conocí a usted me cautivó su historia de vida, cómo desde muy joven usted decidió por diversas situaciones llevar muchos procesos de formación técnica. Quizás si conversamos un poquito al respecto. Claro, bueno, yo inicié mi formación en técnicos a los 15 años, era una edad muy temprana y recuerdo un docente incluso de Lina que me molestaba y me decía que yo entré a Lina con el vestido de los 15 años, porque desde que tenía 14 años estaba intentando ingresar, pero Lina por sus condiciones, la edad mínima de ingreso es a los 15, entonces este docente me molestaba siempre y me decía que yo casi que entré con el vestido de los 15 puestos, ¿verdad? Y esto también se debe a que yo inicié a trabajar desde que tenía 13 años. La inserción en el mercado laboral a los 13 genera, ¿verdad?, que desde entonces buscara otro tipo de oportunidades mientras seguía cursando pues el colegio, ¿verdad? En ese entonces seguía con los estudios de colegio y tenía la necesidad de reforzar, porque sabía que una vez que finalizara el colegio, para poder optar por un grado mayor académico, sí o sí tenía que trabajar. Y si no tenía otra formación complementaria, era difícil el mercado laboral porque ya lo estaba viviendo en ese momento. ¿Y qué motiva? ¿Por qué carrera empieza usted de esos estudios? ¿Cómo fue esa organización? Porque me contó que eran varias especialidades que usted trató o que logró en ese proceso. Sí. El primer técnico que llevé en el INA era el técnico de supervisión de ventas. En ese momento mi primer trabajo fue en la Feria del Agricultor de Grecia. Entonces la parte ¿verdad?, como de atención al cliente y demás era lo que me llamaba en ese momento, y el INA tiene uno de estos que es el técnico en supervisión de ventas y el otro que era un técnico ejecutivo en servicio al cliente. Estos fueron los dos primeros en los que estuve. Después de esto estuve en uno de mercaderista, que también era un curso complementario, y posteriormente un técnico en turismo, que también me llamaba la atención. Ya estaba un poco más grande, igual seguía trabajando y sabía que el tema del turismo a nivel nacional pues tiene una gran salida también a nivel laboral, así que también estuve en ese técnico. Llevé uno de barista incluso en la cooperativa Victoria allá en Grecia, que estuvo muy interesante el tema de barismo, cómo lo daban y cómo, pero todos estos técnicos siempre fueron antes de los 18 años. Y es interesante porque es aprender haciendo, ¿verdad? Las mismas situaciones de vida las llevaban ustedes a estar conociendo diferentes técnicas, diferentes estrategias, diferentes procesos para poder aplicarlos en los lugares donde ha trabajado. ¿Cuáles organizaciones lideraban esos procesos? ¿A dónde los recibían? ¿Llegaban a la comunidad? Bueno, en Grecia en ese momento, bueno, el INA tiene su propio lugar, ¿verdad? Es un lugar amplio, muy bonito incluso, y ahí ya estando dentro del INA, entonces uno se da cuenta de otros técnicos que uno puede optar y pues llevar. La ventaja en ese momento es que, bueno, que sigue siendo, ¿verdad?, de forma gratuita, entonces no implicaban un mayor costo en ese momento, sino que iba al colegio en la mañana y ya en la noche los cursos eran de 6 de la noche a 9 de la noche, entonces podía estar en los cursos de noche, en los técnicos,
con el fin, ¿verdad?, justamente de seguirme preparando y saber que cuando terminara el bachillerato normal, ¿verdad?, el bachillerato del colegio, pues ya iba a tener mayor posibilidades, ¿verdad?, de trabajo fuera ya y seguir pues estudiando. En ese momento pues igual, al estar rodeada de personas mayores, la mayoría de personas que estaban en los técnicos eran personas que trabajaban ya, de colegio pues no había nadie, ¿verdad?, no había nadie tan joven en ese momento en los cursos, y eso le daba a uno también una mayor apertura mental de qué cosas se pueden hacer cuando uno esté grande, ¿verdad? Porque en ese momento con 16 años, 17 años, pues era un proceso de formación en todo sentido, ¿verdad? Y es que usted nos habla de varias cosas. Número uno, me estoy imaginando a esa mujer adolescente, ¿verdad? Que está en su etapa de quinceañera también, pero que toma retos muy importantes porque no puede dejar de lado las obligaciones del colegio académico, pero también estaba asumiendo una formación técnica con una mirada hacia futuro. Esa relación colegio académico y educación técnica, ¿cómo la vivió usted? Pues la experiencia fue, en su momento era difícil porque además trabajaba también, entonces eran tres cosas pesadas, por así decirlo, ¿verdad? La parte de cumplir con el colegio académico, de cumplir con las tareas y demás de los técnicos y de cumplir además con los horarios de trabajo de los fines de semana. Entonces fue muy divertido en cierta parte porque siempre estuve muy ocupada, siempre creo que enfoqué las energías de una forma positiva. Soy de un lugar de Grecia que no vivía en un residencial, sino que es un lugar de las llamadas zonas de barrio, ¿verdad?, en Grecia. Entonces tenía que enfocar las energías lo mejor posible porque de lo contrario la posibilidad de estar en otras cosas tal vez no tan buenas era muchísima, ¿verdad? Entonces creo que también por ahí un poco el tema de estar lo más ocupada posible en cosas que aportaran no solo a mí, sino también a la comunidad, y por medio, ¿verdad?, de esos vínculos también. Desde entonces estuve, por ejemplo, en el Comité Cantonal de la Persona Joven como representante de colegios, estuve también como representante de colegios en ese momento con el comité del PANI. El PANI tiene un comité multisectorial también, y entonces participé de forma activa también en ese comité, en el PANI, en su momento, que hacían actividades igual muy bonitas a nivel regional, porque era la región de Alajuela. Y de esa forma, el Comité de la Persona Joven también estuve pues ahí indagando, ¿verdad? Como 2 o 3 años estuve de forma muy activa realizando actividades en el Cantón de Grecia. Y ya más adelante fundé la Asociación Ambiental de Cogrecia, que bueno, ya tenemos 4 años más o menos de haberla fundado. Soy cofundadora de esta asociación y claro, ya hay ¿verdad? Ya hay más experiencia, y entonces ya la fundación de una asociación como tal en Grecia era como la visión y ya lo que, ¿verdad?, querían hace 4 o 5 años, que ya atrás, ¿verdad?, hay toda una experiencia. Y es que durante estos programas hemos ido analizando qué es la educación técnica, cómo llegó la educación técnica a Costa Rica, qué relación hay con la educación dual, cuáles instituciones están acercándose a las instituciones educativas también para promover más esa relación empresa, instituciones públicas, instituciones educativas. Y cuando estábamos decidiendo de qué se iba a tratar este tema, le decía a Némesis que la historia de ella es todo un tema, ¿verdad? Porque ver una persona joven, emprendedora, deseosa de formarse, que además tiene un impacto en la comunidad porque ha estado en las juntas directivas, ha sido miembro de organizaciones cantonales, pues es admirable, es admirable. Y quisiera saber, bueno, ¿qué pasó después de la educación técnica? ¿Cuál fue el paso que usted dio? Bueno, gracias a los estudios técnicos, ¿verdad? Logré trabajos en turismo, por ejemplo.
Estuve en Grecia administrando un hostel como 3 años aproximadamente, y después de esto pues ya me pasé a la parte del Pacífico Sur. Estuve 1 año en OSA trabajando también, porque claro, ya tenía formación de turismo, de mercadeo, había tenido... Atención al cliente. Ajá, atención al cliente. Había sacado un técnico también de administración de pequeñas empresas, que es súper bueno ese técnico, porque le da como, pues es muy completo el técnico de pymes. Entonces me fui para OSA y estuve 1 año trabajando en la primer turoperadora, curiosamente la primer turoperadora de OSA, en Bahía Ballena. Ahí estuve con Ballena Aventura 1 año, y luego de eso pues ya tenía como la necesidad de seguir, pero en la parte de estudios ya universitarios, sí. ¿Verdad? Y ahí sacó Derecho, fue como la primera carrera que... Claro, ya ese año logré como ahorrar, ¿verdad? Estuve 1 año trabajando mucho, muy fuerte en turismo, por dicha es muy buen pago en este país. Entonces, después de estar 1 año allá, pues regresé otra vez a Grecia y empecé a estudiar Derecho. Empecé con la Castro Carazo a estudiar el bachillerato en Derecho, y pues ya ¿verdad? Con estos técnicos y demás, igual seguía trabajando, pero en San José. Estuve en un hostel en San José, también trabajando en la recepción del hotel, y bueno, hacía intercambios de hospedaje por trabajo, y bueno, esas cosas que uno hace cuando está... como estudiante, porque los recursos son limitados, ¿verdad? Entonces tenía que ver cómo iba saliendo y cómo lograba terminar los estudios. Y en la actualidad, entonces, bueno, gracias a toda esta formación que recibí de joven, logré entonces sacar un bachillerato en Derecho, bueno, y la licenciatura en Derecho también, en la Castro Carazo, y una especialización docente que también la saqué en el mismo lugar. Bueno, me permitió esta oportunidad, por así decirlo, el trabajo anteriores, ¿verdad? Todos los trabajos anteriores, y además pues creo que esas ganas a veces de seguir adelante y no quedarse solo también con un técnico, que es parte, ¿verdad?, de lo que creo que hay que ir aprendiendo, que si uno se queda solo con una cosa, pues el crecimiento será hasta ahí, ¿verdad? Entonces también esa parte es importante. Y es que ahora usted también tiene una gran responsabilidad en Transcomer. ¿Cuáles son sus funciones en esta organización? Claro, bueno, gracias al estudio, ¿verdad? Como venimos mencionando, tengo 3 años más o menos de ser asesora en Bolsa de Comercio, específicamente en este puesto de bolsa en Transcomer, y bueno, con ellos me ha ido muy bien, gracias a Dios. Los asesoramientos como tal en tema de inversiones es todo un mundo además que va en crecimiento, es un mundo que tiene una complejidad importante, y es todo un reto también para mí estar, ¿verdad?, en esta parte, en esta laguna, por así decirlo, laboral, que además hay pocas mujeres, entonces implica otro gran reto en una comunidad o en un país que es un poco machista. Entonces, cuando nos topamos con personas que quieren invertir, pero son señores y están acostumbrados a que las recomendaciones y demás sean de hombres, pues hay toda una barrera también social ahí importantísimo que pues hay que trabajarla, ¿verdad? Hay que trabajarla más. Y bueno, otro reto más en este momento ya en la parte laboral, ya con una formación un poco pues más sólida, y bueno, seguir estudiando, seguir trabajando, seguir aprendiendo, porque al final creo que nunca vamos a dejar de aprender, ¿verdad? Y es que la educación permanente es precisamente una educación a lo largo de la vida. Quisiera cerrar este programa diciéndole a los ojos la admiración que le tengo, la admiración de su vida, de su esfuerzo, de su claridad, de su entrega, de su sacrificio también. Y quisiera darle gracias quizás por el cantón y por el país, por los aportes que usted ha dado en diferentes ámbitos, ¿verdad? Queremos una Costa Rica mejor, y para ello necesitamos personas, hombres y mujeres, luchadores, conocedores de las diferentes disciplinas y llenos de esa fuerza transformadora. Muchas gracias y estamos en contacto a través de nuestros programas. Tip de empleabilidad. ¿Ya tienes un perfil estelar en LinkedIn?
LinkedIn promueve un tipo de perfil que le llama estelar cuando reúne cierta información en diferentes secciones claves del perfil. Entre ellas están una fotografía profesional, un banner del perfil, el titular con muchas palabras claves, la sección acerca de es muy importante, donde vas a poner diferentes habilidades que has adquirido durante tu trayectoria o estudios, así como un contacto en el pie de esta sección, un correo electrónico, un número de teléfono. Y además sería importantísimo que puedas obtener recomendaciones de antiguos jefes, compañeros de trabajo, profesores, tutores o mentores. Estas secciones son muy importantes y LinkedIn las cataloga como secciones para un perfil estelar, donde completas este tipo de información y puedes ser una persona más competitiva en el mercado laboral. Cuando estos perfiles son encontrados por los reclutadores, son más atractivos que encontrar un perfil sin fotografía, sin banner y sin ningún tipo de optimización, por lo que es importante estar hoy en LinkedIn con este perfil estelar.